Para comenzar con las preguntas, conocemos que ya se ha informado oportunamente las fechas y que todo se desarrollará con normalidad respecto a las pruebas de ingreso. Pero la primera pregunta, ¿por qué cambiar las fechas de las pruebas? La gente dice que la cosa no va a cambiar en un mes. Por lo tanto, ¿por qué cambiar? Bueno, ¿qué les puedo decir? Sí. En principio nosotros no estamos haciendo ningún cambio en el proceso de ingreso de este año prácticamente. Es decir, el proceso de ingreso se va a manifestar, se va a desarrollar igual que en años anteriores. Así que por esa parte yo digo que tenemos esta tranquilidad, que no hay novedades que puedan sorprender a los muchachos, a los jóvenes que van a hacer los exámenes, a los aspirantes a la educación superior. Los exámenes, como dijimos, van a realizarse no en mayo, sino en junio, en la fecha del 5 de junio, el examen de matemáticas, el 9 de junio, el examen de español y el 12 de junio, el examen de historia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Retrasarlo un mes. ¿Por qué razón? Ustedes conocen que muchos preuniversitarios tuvieron que cerrar debido a las situaciones que se produjeron en muchas provincias. Aquí en La Habana no ha ocurrido así, pero en muchas provincias sí ocurrió que muchos preuniversitarios, incluso el 12 grado tuvo que moverse, tuvieron días de no dar clases. Hubo situaciones particulares que realmente entorpecieron la preparación de los jóvenes para los exámenes de ingreso, incluso para la combinación del 12 grado. Por esa razón decidimos dar un mes pensando lo siguiente: quienes están preparados no los perjudica, pueden reforzar los conocimientos, y quienes no, le damos un espacio más, un tiempo más para poderse preparar mejor para los exámenes de ingreso. Esa fue la intención, esa es mi respuesta. Me parece que fue como una especie de ayuda que estamos haciendo a nuestros muchachos para acceder a la educación superior. Oka, muchísimas gracias, profe. Continuamos a la siguiente interrogante. ¿Existirá convocatoria especial? Sí, tiene que existir una convocatoria especial porque pueden haber casos excepcionales de jóvenes que tengan algún problema el día de los exámenes. Acuérdense que a la convocatoria especial van solo los casos de carácter muy excepcional que tenga que aprobar el presidente de la Comisión Provincial o yo, o la Dirección de Ingresos del Ministerio de Educación Superior. No va otro caso más. Son casos muy excepcionales, pero sí la daremos por los casos que puedan presentarse este año. No están las fechas todavía, la daremos más adelante, pero deben ser en el mes de julio, pensamos nosotros. Muchísimas gracias. Continuamos con la próxima. Después de las pruebas, ¿cómo se desarrollará el proceso de ingreso, de calificaciones, de otorgamiento? Teniendo en cuenta que se retrasaron, ¿implicaría un retraso en el inicio del curso? Fíjense, a ver, la cosa interesante que yo reitero, no hay cambios este año con respecto a años anteriores, para que no estén pensando que qué hago por aquí, qué hago por allá. Va a ser como siempre se hace, el día del examen, a los 7 días se pone la calificación. Cuando se ponga la calificación tienen 24 horas para reclamar, y cuando se ponga la primera recalificación tienen 24 horas para reclamar de nuevo, y la muestra del examen se produzca en las provincias. Eso será un esfuerzo organizativo muy grande que tendrán que hacer las provincias este año por la situación que existe, pero bueno, lo ejecutaremos como está previsto en los años anteriores. No hay novedad en este sentido. Ustedes me preguntaban también que en qué fecha será y se iniciará el curso en la fecha prevista. Hasta este momento sí, pero si después por alguna razón es necesario correr el curso, lo corremos. Nosotros no obstante empezamos en el mes de julio, como siempre culminamos alrededor del 20 de julio, concluirá todo el proceso de ingreso a la educación superior. Muchísimas gracias, profe. Lo invitamos a que quede atento porque luego de la conversación que tendremos con Brian Pau Hernández, fundador del proyecto IPVC Cuba, estaremos dando respuesta a varias interrogantes de los usuarios que están conectados ahora con nosotros. Sí, les reitero el saludo para todos, especial para Brian. Aquí estoy, me mantendré hasta el final de este programa para atender a cualquier pregunta que ustedes hagan. Muchos saludos. Muchas gracias. Brian, buenas tardes. ¿Estás conectado? Sí, muy buenas tardes para ti, Lázaro, también para el profe René y a todos los oyentes del directo que hace IPVC Cuba todos los años sobre los exámenes de ingreso a la educación superior. Comenzamos las preguntas hacia ti. ¿Cómo funcionarán los grupos de prueba de ingreso? ¿Hay algún cambio importante que se deba dar a conocer? Bueno, los grupos de prueba de ingreso funcionarán también como todos los años. Tenemos 3 grupos de preparación para las pruebas de ingreso, uno de matemática, uno de español y uno de historia. Estos grupos se desarrollan en la plataforma de Telegram. Hemos analizado también trasladarlos a WhatsApp, teniendo en cuenta la conectividad, teniendo en cuenta las dificultades de la corriente, pero analizándolo con los profesores y por las facilidades que permiten estos grupos de Telegram, decidimos quedarnos aquí en esta plataforma. En estos momentos se encuentran preparando los profesores las 24 horas del día, independientemente de los apagones, de todo eso. Los profesores, cuando tienen tiempo
se dedican a preparar, a enviar ejercicios, a también aclarar las dudas. Incluso en las caídas del CEN también lo han hecho en dependencia de su conexión y del tiempo también que ellos tengan. Son personas que trabajan en los diferentes preuniversitarios, en centros educacionales de diferentes partes del país. Yo quería recordar que estos grupos son organizados por IPVC Cuba. Nosotros no tenemos que ver, o sea, existe una preparación intensiva diferente, o sea, una preparación intensiva en los preuniversitarios que lo organiza el Ministerio de Educación y que también se debe desarrollar con normalidad en una fecha determinada que ellos definan después de los exámenes finales de 12 grados. Esta preparación que se hace aquí en estos grupos son por profesores que a voluntad propia deciden preparar en estos grupos. También tenemos el caso de profesores que se unirán nuevos después de esta convocatoria que hemos hecho en el canal de Telegram para que se unan profesores y estudiantes universitarios. Acaba de mencionar, Brian, que hubo una convocatoria para profesores y estudiantes que quisieran participar en la preparación. ¿Qué se hará respecto a eso? ¿Cómo va esa convocatoria? ¿Si ya finalizó? ¿Qué me puede comentar al respecto? Sí, esta convocatoria ya finalizó, pero aún así siguen escribiendo profesores, siguen escribiendo estudiantes interesados y nosotros no hemos descartado ninguno de ellos. De hecho, todavía estamos incorporándolo a grupos de WhatsApp en donde ahí se coordinará una preparación de forma organizada en donde los profesores de una fecha por periodos determinados envíen temarios, envíen guías, posteriormente los simulacros que todos los años se hacen y los estudiantes servirán de ayuda para la creación de estos mismos documentos, quizás para utilizar los formatos más actuales. Se está haciendo un cronograma de publicación de este tipo de cosas que estaremos diciendo en esos mismos grupos y también por el canal de IPVC Cuba. Como mismo se están publicando los planes de plaza, publicarán el resto de las cosas, dígase las notas de otorgamiento, las recalificaciones. Sí, con respecto a los planes de plaza, por ejemplo, que no aparece en la pregunta, son documentos publicables. Esos documentos los envían las comisiones de ingreso a las universidades la publican. Muchas veces nos llegan de los propios estudiantes, también las propias comisiones de ingreso, muchas con que tenemos contactos, no las publican, no las facilitan y las publicamos, porque estos son documentos publicables y que tengo entendido de que también estos documentos pueden sufrir cambios en muchas ocasiones, que el profe René pudiera dar más detalles de eso. Ya el caso de las notas, los otorgamientos, sí depende de que aparezcan o no en formato digital, porque muchas comisiones deciden imprimirlas, pero siempre van a aparecer en los preuniversitarios donde se realizaron los exámenes de ingreso y también en las comisiones de ingreso provinciales, que en la mayoría de los casos son las propias universidades de cada provincia. En el caso de La Habana, que es una duda que hemos tenido bastante recurrente, nosotros estuvimos conversando ayer con el director de la Comisión de Ingreso Provincial de La Habana sobre el tema del plan de plaza, que todavía no ha salido, porque hay mucha gente esperando el plan de plaza. Y me estuvo diciendo que sí, que saldrá próximamente, que están organizando ese proceso todavía y que una vez salga inmediatamente nos la facilitará para que las personas puedan tenerla de forma digital. Pero bueno, reitero, también estará disponible en los lugares determinados por las comisiones de ingreso. Muchísimas gracias, Brian, por la información. Y entonces, continuamos hablando sobre el territorio de Santiago, sobre el mismo tema del plan de plaza. ¿Cuándo se publicarán? ¿Hay alguna información al respecto? Bueno, el plan de plaza de Santiago de Cuba, una vez que nos llegue por alguna de las vías que ya dije, lo publicaremos. De todas formas, los estudiantes tienen que saber a dónde pueden dirigirse y en sus preuniversitarios, una vez que aparezca, que esté disponible, ellos lo van a publicar en un formato impreso. Desde ahí pueden contactar con esas direcciones municipales, con las escuelas. Esos son los lugares donde primero debe llegar, pero independientemente de eso, una vez llegue los planes de plaza a IPVC Cuba, serán publicados inmediatamente, siempre que comprobemos que eso es verídico y que viene de las comisiones de ingreso. Y continuando con las preguntas de los seguidores, y una de ellas es sobre los concursos nacionales, sobre qué información tienen al respecto de ello, cómo será la dinámica sobre los concursos nacionales. Bueno, yo reitero que el vínculo de IPVC Cuba es, en el mayor de los casos, con la Dirección Nacional de Ingreso y Ubicación Laboral del MES,
quien tiene una voluntad propia por que la información llegue por todas las vías. A quien agradezco públicamente una vez más al profe René, porque siempre mantiene el ministerio. Creo que ahí se fue la mención. Los concursos nacionales no son del Ministerio de Educación Superior. Los concursos nacionales los organiza MINER, la Dirección de Preuniversitario, con quien nosotros no tenemos vínculo alguno y depende de cuando ellos lo publiquen. Nosotros igualmente, si nos llega esa información, la publicamos, pero no tenemos el vínculo directo como para saber cuándo y de qué forma se van a realizar los concursos nacionales y específicamente en el 12º grado que se va a enfrentar a las pruebas de ingreso. Y sobre las pruebas de ingreso vía concurso en La Habana y el resto de las provincias, ¿qué nos pudieras aportar? Bueno, eso debe abrirse una convocatoria para las personas que quieren hacer las pruebas vía concurso, y también establecimos contacto con la dirección, la comisión de ingresos, y una vez tengan detalles también nos las compartirán. Y sobre los colegios universitarios, que es una pregunta recurrente, y específicamente los colegios universitarios de medicina en La Habana y Artemisa, ¿qué se conoce al respecto? Tampoco tenemos información de ello. Intentaremos seguir buscando las dudas que llegan, pero colegios universitarios tampoco tenemos detalles específicos, y si no lo tenemos es porque no han salido todavía. Hay que tener paciencia a veces para ciertas informaciones, que en ningún momento se va a decir de que mañana van a hacer las pruebas de ingreso, las pruebas de colegio universitario o pasado. Eso siempre va a tener una fecha previa para que los estudiantes puedan prepararse y estén al pendiente. Profe René, ¿se encuentra conectado? Sí, estoy conectado, estoy hablando, ¿ustedes me escuchan? Perfecto. Entre los usuarios conectados hay una pregunta. Y dice que si existen posibilidades que el plan de plaza para los de vía concurso aumente en el número de plazas, en el número de puestos. A ver, venme ayudando, voy poco a poco de las cosas que se han hablado para ponerme unido ahí a lo que dice Brian, que tiene razón en todo lo que dice. Mira, los planes de plazas a partir de la semana próxima van a empezar a aparecer en todas las provincias. Como siempre se hace, se publica y se envía a los preuniversitarios, etc. Nosotros vamos a partir del martes facilitarle a Brian los planes eso para que los publique aquí en el sitio, para que todos lo conozcan. Los planes de plaza por los cuales van a competir como siempre, ¿no? Había otra pregunta también que preguntaba sobre el concurso. Es decir, el concurso, estamos hablando de los exámenes de concurso, de los jóvenes que se presentan, que son del pre de otros años, o que son de técnico medio, o de diversas fórmulas que se gradúan de la enseñanza media superior y quieren aspirar a la educación superior. Los exámenes de concurso se harán este año también. Estamos buscando incluso en algunos lugares, zonas donde tenga más acceso los compañeros, los muchachos, los jóvenes, para hacer los exámenes. Ustedes saben que, por ejemplo, en La Habana siempre ha sido en La Cubana. Estamos tratando de buscar un local que esté mucho más cerca para facilitar que se puedan presentar ahí los jóvenes que aspiran a la universidad por la vía de concurso. Y, por supuesto, con la publicación de los planes de plaza, pues nosotros estaremos presentando a ustedes las posibilidades de pedir carreras. Y siempre nosotros insistimos en que tengan cuidado con el llenado de boletas. Fíjense, más del 40% de la deserción universitaria a veces está vinculado a que no se llenó bien la boleta por el joven. Porque en ocasiones, sobre todo ocurre con jóvenes que tienen buenos resultados, dicen, no, yo voy a pedir esta carrera nada más. Y no quieren otra carrera, y entonces después ven que otro con menos nota que él pudo coger otra carrera que él hubiera aspirado y no la puso en su boleta, no la coge. Nosotros siempre insistimos en que sean cuidadosos en llenar la boleta, que las 7 primeras solicitudes sean para las plazas que ustedes más desean y las 3 últimas para asegurar el acceso a la educación superior. Muchísimas gracias, profe, por las aclaraciones que ha hecho hasta el momento, y estamos seguros que le va a ser de mucho progreso para los usuarios que están conectados y los que escucharán el streaming grabado próximamente. Brian, a ti hay una pregunta de otro usuario, que es acerca de las fechas de las pruebas de ingreso al IPVC, específicamente el de la provincia de Matanzas. Sí, Lázaro, mira, en el caso de las pruebas de ingreso a los IPVC, hay que reiterar que no tienen nada que ver con las pruebas de ingreso a la educación superior. Las pruebas de ingreso al IPVC son provinciales, o sea, las realiza el IPVC y tiene fechas diferentes. Nosotros no tenemos todas las informaciones de cada provincia, cuándo serán las pruebas de ingreso de cada IPVC del país. De igual forma podemos, yo propondré al resto de los administradores, que son los que están al frente del canal, que recopilen la información para saber cuándo serán las pruebas de ingreso en cada IPVC
en la medida que los mismos estudiantes como ustedes, que en la medida que los mismos profesores o directores de IPBC nos vayan brindando esa información. Brian, y continuamos con preguntas de los usuarios. Pregunta Laura, ¿hay alguna actividad de Telegram para los colegios universitarios o algún sitio oficial para material de estudio, información, cualquier tipo de información, valga la redundancia, que derive de los colegios universitarios? Sí, voy a reiterar la cantidad de grupos que tiene específicamente IPBC Cuba, grupos anexos que sirven para la preparación de los estudiantes. Nosotros tenemos 3 grupos de preparación para las pruebas de ingreso a la educación superior, uno de matemática, uno de español y uno de historia, donde lo administran profesores del MINET y del MES de diferentes partes de Cuba, dispuestos a preparar voluntariamente, bajo ningún concepto se cobra de ninguna forma, voluntariamente en esos grupos, siempre y cuando ellos estén disponibles por conectividad y por el tiempo de su casa, de sus quehaceres, ¿no? Y tenemos también un grupo de preparación general para los concursos nacionales e internacionales, dígase iberoamericanos, olimpiadas, en el preuniversitario. Estos grupos son administrados por concursantes que hoy son universitarios o que son hoy profesores universitarios que están también dispuestos a preparar. Ese es un grupo general. Y de ese grupo general se derivan varios grupos de preparación para concursos en diferentes asignaturas. Un ejemplo, grupo de preparación para concurso nacional e internacional de biología, grupo de preparación nacional e internacional de química. Hay grupos para cada cosa. Y hay un grupo que se creó el año pasado para colegio universitario. Es decir, ese es el que me está preguntando la usuario Laura. Ella puede entrar al grupo que se llama Preparación Colegio Universitario, donde se prepara específicamente para el colegio universitario de la Universidad de La Habana. No se tiene en cuenta en este caso medicina, aunque sí varios usuarios ahí comparten documentación importante para estos colegios universitarios. Pero en ese caso ahí solo se prepara para química pura, matemática pura, física pura, las carreras de perfil nuclear que son radioquímica, física nuclear y meteorología y periodismo. No sé si se me quedó alguna, pero bueno, todas las carreras de colegio universitario de la Universidad de La Habana. Oye, hay un detalle más sobre el cual quiero hablar también, si ustedes me permiten. Sí, profe. Bueno, nuevamente yo, René Sánchez. Miren, déjenme recordarle que en las provincias, sobre todo de Cuba, existe la posibilidad desde hace 2 o 3 años, 3 años exactamente en algunas, en otras 2 años, de pedir carreras que son de nivel provincial en 2 niveles, a nivel de municipio y a nivel provincial. Vamos a tomar como ejemplo siempre medicina, que es la más conocida, de la que más plazas tiene. Por ejemplo, la provincia de Pinar del Río, un estudiante que vive en el municipio de Minas de Matahambre, regularmente va a tener 2 opciones para pedir medicina, una que es para estudiar en el municipio y otra que se da a nivel provincial. No quiero decir que vayan a estudiar uno en un lugar y otro en otro, las dos van a estudiar muchas veces en la universidad de la provincia, pero la plaza se regula de 2 maneras, una que se da para el municipio específicamente y otra que se da para la competencia provincial. Eso, a la hora de llenar la boleta en las comisiones provinciales de ingreso, los jóvenes tienen que aclararse muy bien con las direcciones de sus preuniversitarios para poder tener más opciones de solicitar carreras. Ese tema se me había olvidado mencionárselo y me parece que es importante, sobre todo para el resto de las provincias, porque en La Habana no se da así las plazas todavía. Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información que nos ha brindado al respecto del ingreso a la educación superior. Agradecemos su participación.